El trastorno bipolar es una enfermedad que aún tiene muchos mitos alrededor de ella. Pero quienes lo padecen saben que vivir con ello es como una montaña rusa continua de emociones. Si alguna vez te has sentido identificado con esto, si alguna vez has creído que quizá podrías tenerlo, que no te sientes bien contigo mismo, si te acaban de diagnosticar o simplemente quieres ayudar a un familiar o a un amigo que lo padece, quédate aquí, porque el mensaje es que siempre hay esperanza y siempre se puede vivir bien. Hoy vamos a hablar con un experto para desmontar mitos y aclarar dudas acerca de esta enfermedad. Nos acompaña Mateo Pérez Biesner, quien es psicólogo general sanitario con mención en clínica y educativa por la Universidad Camilo José Cela en Madrid, misma universidad en la cual también ha obtenido el máster en psicología general sanitaria y donde se desempeña como docente del grado de psicología y tutor de prácticas clínicas del máster en psicología general sanitaria. Además, es cofundador del Centro de Psicología Terapia E, en donde es psicólogo especialista en trastorno bipolar y adicciones. Muchas gracias por estar con nosotros, Mateo. Vamos a responder dudas, muchas de ellas de personas que nos siguen en redes sociales. Son preguntas que la gente de verdad se hace. Hay gente que está perdida, que están recién diagnosticados o que ya llevan un tiempo con el diagnóstico, pero les cuesta sobrellevarlo. Cuando alguien escucha la palabra bipolar, la mayoría imagina cambios de humor muy bruscos, cambios de opinión continuos, llantos, sonrisas en minutos, y de hecho hasta se usa como un término peyorativo o de broma, en plan, cambias mucho de opinión, qué bipolar eres. Entonces, aquí nos sale la pregunta, ¿qué es realmente y qué no es el trastorno bipolar? Bueno, Gloria, gracias a ti por esta introducción, por la presentación y por este espacio que es importante, sobre todo para aquellas personas, ¿no?, que sufren este trastorno. Y atendiendo a la pregunta que es y que no es trastorno bipolar, y además voy a añadir también que con qué se suele confundir también, eh, sobre todo muchas veces con cambios de personalidad, ¿no? ¿Qué bipolar es esta persona? Y realmente tiene que ver más con el estado de humor. Pero ¿qué es y qué no es? Realmente el trastorno bipolar no es solo estar triste, y se utiliza mucho, ¿no? Vemos de forma muy rutinaria, vemos una persona que está triste y ya pensamos que está deprimida. La depresión no es solo tristeza. Entonces, ¿qué es y qué no es? Es un conjunto sobre todo de síntomas que alteran un comportamiento tanto fisiológico como psicológico o mental y conductual. Pongamos un ejemplo, una persona puede estar triste, pero por un motivo concreto seguir haciendo sus actividades con cierta normalidad y no tener una afección o un problema en lo fisiológico, sino más únicamente en lo anímico. No hablaríamos de depresión. Si nos vamos al cambio de humor, digamos, hacia la euforia, ¿no?, en términos de hipomanía y manía, lo que hay también es lo mismo, son cambios fisiológicos, cambios conductuales y cambios mentales. Es decir, un conjunto también de síntomas y signos que hacen que podamos determinar que hay un episodio concreto. Una persona puede estar eufórico, quizá porque ha ganado su equipo de fútbol y no por eso tiene un trastorno bipolar o no es bipolar, ¿no?, en este sentido, sino que necesita que haya también, pues, más aspectos en los que no controla su comportamiento, su voluntad está mermada o absorbida por esos signos y síntomas. Y además, y muy importante, no porque se estén dando en un momento concreto y por una causa externa concreta, hablamos de un episodio bipolar. Se tienen que dar de forma continuada a lo largo del día y a lo largo de días sucesivos, por lo menos mínimo 1 o 2 semanas, para poder considerar que esos cambios en el funcionamiento de la persona, vamos a hablar de un episodio, no tanto de aspectos puntuales en el estado de ánimo. Es decir, van mucho más allá. Muy bien. Y esto que mencionas de subidas, euforias y las bajadas, ¿qué son y cómo son diferentes una de la otra? ¿Cómo se diferencian? Pues principalmente hay un cambio energético. Es decir, en un estado de bajada, vamos a decir depresivo, hay una falta importante de energía, lo que conduce también a una falta en todo el funcionamiento. Por ejemplo,
a nivel de pensamiento, a nivel de concentración, a nivel de agilidad a la hora de recuperar información, por ejemplo, para preparar una comida, ¿no? A nivel de estado de ánimo, es decir, puede haber tristeza, puede haber vacío, pero sobre todo quizás más que esto hay apatía, no hay disfrute. La persona piensa como que o siente que no le agrada nada de lo que hacía antes. Incluso a veces considera que vive, no que tiene una depresión, sino que vive dentro de una depresión y que la depresión es la que maneja su vida. Entonces, sobre todo, aquí hablamos de una hipoactivación general de todo el organismo, del cuerpo fisiológico y de la mente, ¿no? Es como si funcionases al 10%. ¿Qué ocurre en una euforia, manía, hipomanía? Pues quizá lo contrario, hay un exceso de energía que llega a ser incontrolable para la persona. Y claro, en ambos casos genera interferencia en la vida, en lo social, en el entorno y en los aspectos personales, ¿no? En esa hipomanía-manía, ese exceso de energía te lleva quizás a no tener la capacidad de controlar tus pensamientos, ¿no? Tus actos, por ejemplo, pues conductas poco reflexivas, es decir, más tendentes a esa impulsividad, ¿no? Que no eres capaz de controlar, muchas actividades que no eres capaz de asumir. ¿Por qué? Porque tu organismo te pide más y más y más, necesita retroalimentarse a través del comportamiento. Entonces aquí digamos que estarían estas diferencias, sobre todo en ese aspecto energético que marca el funcionamiento general del organismo, ¿no? Y del estado de ánimo también. Sí lo veo. Y supongo que en estos estados tan extremos puede llegar a ser peligroso. Me imagino, tanto la persona puede a lo mejor representar un daño para otros o para sí mismos. Totalmente. Y puede llegar a ser peligroso, pero quiero que entendamos que ese peligro, en muchos casos, digamos en todos los casos, cuando el episodio es agudo, no es porque la persona quiera, es porque el episodio o el trastorno en este caso le lleva a ese comportamiento. Vamos a la euforia en términos de manía y hipomanía. La persona puede causar un riesgo en sí misma y en los demás, pero porque no controla el comportamiento. Su voluntad y la razón están absorbidas por el propio exceso de energía y no es capaz ni de gestionarlo. Y en algunos casos incluso no se es consciente y luego es difícil cuando ha pasado el episodio recordar lo que pasó, ¿no? Porque se ha sometido a mucho estrés, ¿no? Entonces, corre riesgo porque el comportamiento no es del todo racional y aquí es donde hablamos que no hay una reflexión sobre las consecuencias negativas de un tipo de conducta u otra y ahí, claro, hay un peligro, ¿no? Y luego, en términos de depresión, el peligro está sobre todo en el intento de suicidio, ¿no? Más orientado sobre todo a que esa falta de energía de nuevo y ese cambio del estado de ánimo llevan a la persona a sufrir tanto que no ve otra salida. Y eso puede llevar a altas posibilidades de que nos queramos quitar de medio de esta vida por ese sufrimiento. Entonces, ahí hay un peligro importante, sobre todo más para la persona, en este caso, que para el entorno, ¿no? Y viendo las cifras de la OMS, llama mucho la atención la alta tasa de mortalidad con el trastorno bipolar y sobre todo por la cuestión que mencionas, que es el suicidio, ¿no? Que sigue siendo un tema bastante tabú, bastante incómodo de hablar, pero que es una realidad que está ahí presente y que yo sé y he escuchado a gente, el común denominador no es que me quiera morir, es que quiero dejar de sentir esto, quiero dejar de sufrir o quiero dejar de no sentir nada. Eso es palabra tabú, desgraciadamente, y prácticamente todos los países, ¿no? de Sí, este planeta Tierra, es universal. como que es algo que queremos evitar, ¿no? Quizás nos enseñan a evitar la muerte y a pensar en vivir, y creo que una mirada humana hacia la muerte y pensar que es parte de un proceso vital nos va a ayudar a entender mejor el suicidio y sobre todo a entender más el sufrimiento de una persona que no ve otra salida, como bien decías, y como bien dices también, nadie quiere quitarse la vida, sino lo que quiere es quitarse ese sufrimiento de encima, porque en el fondo siempre hay algo por lo que uno quiera vivir, aunque sea mínimo, sea mínimo. En ese momento
quizás dejas de ver ese mínimo por lo que quieres vivir y te lleva a esto. Las tasas que nos ofrece la OMS sobre suicidio y estas prevalencias, bueno, ahí sean altas o bajas, pues es que al final depende del momento en el que hagan, digamos, esas encuestas y esas evaluaciones, ¿no? Esto puede ser variable, con lo cual, bueno, nos ayudan a que cada año esas encuestas, pues a ver un poco si se está trabajando o no y a generar, sobre todo, desarrollar planes de acción en los gobiernos para atender al suicidio. Las tasas están siendo altas y apunta a que cada vez sean más altas. También, ¿por qué? Porque los contextos sociales, las guerras que estamos viviendo ahora, los cambios económicos, políticos, ese contexto afecta a la persona. La precariedad que hay. Totalmente. Es Todo. decir, todo ese contexto afecta a la persona que vive en una depresión, le afecta en su interacción con el mundo y pueden ser factores de riesgo que no están bajo nuestro control, pero que pueden aumentar una depresión, mantener una depresión y hacer que la persona pueda sufrir más. ¿Por qué no? Puede ser un factor más, ¿no? Entonces, claro, y atendiendo otra vez, ¿no?, a estas prevalencias de la OMS pueden fluctuar en función también de los cambios dinámicos en el contexto social, no solo en la persona. O sea, que esto no es una cosa de las personas, es un aspecto social también y que se debe trabajar de forma inmediata. Y aquí hago también hincapié en que es cierto que sí que nos estamos dando cuenta, más allá de las prevalencias y los datos y los números y estadísticas, que faltan protocolos de actuación por parte de los gobiernos para atender a las personas que sufren un intento de suicidio durante y después de las salidas hospitalarias. La Y contención, la eso es contención muy es, cierto. la contención es bueno, pues se tiene a la persona, se estabiliza en el hospital, bueno, pues estamos de acuerdo, ¿no? Se es hospitalario, ¿no? De ahí el nombre hospital, pero luego en la salida la persona no tiene una atención, no tiene un seguimiento y es muy vulnerable. Es muy vulnerable en ese momento, ¿no? Bueno, pues aquí quizás una llamada de atención para, de alguna manera, intentar reclamar una mejora en este sentido, ¿no? Sí, es muy cierto y aquí al menos en España se está haciendo mucha presión y mucho hincapié con tener un plan nacional de prevención de suicidio. Ya existen algunas líneas de la esperanza, en las cuales llamar cuando una persona está pues en pleno intento, ¿no? Pero como bien dices, bueno, cometes el intento, te ingresan, estás ahí en un tiempo, te dan ciertas medicaciones, te estabilizas o creen que te estabilizas un poco y pues ahora sí que de repente te dan la patada en el trasero y búscate la vida y búscatela ya como quieras y ya depende ahora sí de la red de apoyo que tengas o de los recursos que tengas. Y no es lo mismo para todos. Totalmente de acuerdo. Fíjate, y un dato más preocupante que estamos viendo actualmente con la inteligencia artificial. Hace poco me reuní por un proyecto que tenemos de acompañamiento con inteligencia artificial. Estuvimos analizando datos de consultas y qué era lo más utilizado a día de hoy en ChatGPT y en el top 5 estaba el uso para conversaciones por suicidio. Claro, estamos hablando de que la inteligencia artificial no se ha preparado para atender esto y que es uno de los recursos más utilizados. ¿Por qué? Por esto que estamos hablando, porque no hay recursos Los actualmente recursos. humanos, personales, que acojan esta problemática y se está acogiendo a través de la IA. Y ojo, esto es muy problemático porque este es un tema que ya da para otro video y otra ocasión, pero la IA también está siendo bastante peligrosa porque ya van varios casos en que gente pues se suicida tras haber estado conversando mucho tiempo con una IA. La IA pues empieza a alucinar y pues le incita, ¿no? A cometer este acto. Exacto, También hay que totalmente. tener mucho cuidado ahí. Hay que tener cuidado porque no hay unos filtros y unos parches específicos. De hecho, fíjate, la primera consulta más realizada en este 2025 sobre aspectos psicológicos en ChatGPT. Sí, que la gente quiere sustituir al psicólogo o al psiquiatra con ChatGPT o con Géminis. Bueno, quizá necesitan saber. Sabemos mucho de otras enfermedades y se habla mucho, pero quizá de la enfermedad mental
no se habla tanto y, bueno, pues necesitamos saber, ¿no? Es normal. Sí, eso es muy cierto, estoy de acuerdo. Y bueno, volviendo a términos como más clínicos, ¿el trastorno bipolar de dónde viene o por qué se produce? ¿Es Bueno, algo genético? ¿Es algo del ambiente? ¿Es algo que te contagias? es una buena pregunta. Fíjate, esta última que decías, ¿no? Te contagias. No, no deja de ser uno de los mitos. Hay mitos por ahí, este sería uno. Bueno, realmente el trastorno bipolar no se contagia, igual que cualquier enfermedad mental o trastorno mental no se contagia. ¿De dónde viene? Pues mira, realmente lo que tenemos, y se basa un poco también en el desconocimiento y por tanto en la teoría y en la hipótesis, es que la causa concreta no la tenemos definida a día de hoy. Lo que tenemos son una serie de aproximaciones y de factores de riesgo que lo que hacen es que a la persona sea vulnerable cuando en su interacción con el entorno esto genera una interferencia, un impacto y pueda despuntar el trastorno bipolar. De ahí que no despunte al nacer, sino que a lo mejor te despunta a los 30, a los 45, a los 50 años, ¿no? Tras esa interacción tuya con tu entorno. Causa, bueno, realmente muchas veces se asigna o se asocia la causa a la genética, como decías. Realmente la genética es una predisposición. Es una predisposición de la persona, pero los estudios de genética y entorno o genética y ambiente, que son digamos, una de las líneas de estudio para explicar los trastornos mentales, indican que la genética te predispone, pero no quiere decir que vayas a despuntar en un trastorno bipolar, que esto depende de tu interacción, de tu genética con el entorno. Es decir, en suma, de cómo interacciones tú con el entorno y el entorno contigo, es viceversa. Entonces, eso es lo que va a hacer que despuntes, pero puede no despuntar. Entonces, lo que estamos hablando no es de causa-efecto, porque la causa-efecto es que si yo tengo un gen, el efecto es que voy a tener un trastorno bipolar seguro, y esto no es del todo así. ¿Cómo hemos visto esto? Con estudios con gemelos dicigotos y monocigotos, sobre todo con monocigotos, que son 100% genética igual. Se ha visto que uno de los dos, teniendo, claro, la misma carga genética, despuntaba y el otro no. ¿Por qué? Porque en el momento que hay un cambio en su interacción con el entorno, esto puede cambiar también esa predisposición, ¿no? Y esa vulnerabilidad. Entonces, la genética es más una predisposición, insisto, y las causas, bueno, pues apunta a que hay unos fallos en los mecanismos del cerebro que regulan el estado de humor, el estado energético, etcétera, ¿no? ¿Qué mecanismos, qué zonas concretas? No lo sabemos a día de hoy con certeza. Por tanto, no podemos asignar al trastorno bipolar una causa concreta. De ahí que lo llamemos trastorno y no enfermedad. Trastorno se asocia sobre todo a, a un mal funcionamiento en el comportamiento de la persona, efectos fisiológicos, mentales, psicológicos, que no suele tener o no tiene una causa concreta, y sin embargo la enfermedad lo asignamos a causas más biológicas, virus, bacterias, y que tiene una causa concreta. El trastorno atiende a síntomas, como hablábamos anteriormente, es un conjunto de síntomas, y ahí es cuando hablamos de trastorno. Por lo tanto, digamos que con esta diferenciación hacemos tenor a esto, ¿no? A que sobre todo la clave es que la causa concreta todavía no la tenemos en nuestras manos. Hay aproximaciones. Pero entonces, cuando dices esa diferencia sobre enfermedad y trastorno, por el hecho de que sea trastorno, deja de ser menos grave que una enfermedad, porque he escuchado a gente que se cree que, bueno, un trastorno no es tan importante o no es tan grave como tener una enfermedad. Hay mucho sesgo, creo. De nuevo otro mito, ¿no? Que es esto más grave que lo otro, y al revés, ¿eh? También hay personas que piensan en un trastorno mental y dicen, ostras, trastorno bipolar, ostras, eso es gravísimo, ¿no? No. ¿De qué va a depender que sea una enfermedad? O sea, es decir, no es tanto que la enfermedad o el trastorno sea más grave uno u otro. ¿De qué depende que sea más grave? Para cada persona, no de forma general, porque cada trastorno y cada enfermedad se muestra de forma diferente. ¿Pero de qué va a depender? De la interferencia que genere en la persona ese trastorno o esa enfermedad.
Vamos a poner un ejemplo. No hay ningún trastorno bipolar igual. Se dan los mismos síntomas, pero se representan diferente. Entonces, esto puede generar más o menos interferencia en la persona. Aquí es donde vamos a hablar de gravedad. Vamos a la enfermedad, lo mismo. No hay un cáncer igual. Hay un cáncer que puede ser terminal y un cáncer que puede tener un diagnóstico prematuro y que puede ser intervenible. No genera tanta interferencia en la persona a todos los niveles. Con lo cual, es uno más grave que el otro. Entonces, la gravedad está más, no en tanto en la etiqueta, esto es un error y un mito, sino en la interferencia que genera en tu vida. Entonces, ese es el factor que determina la gravedad y ya no solo quizá del trastorno bipolar, sino de cualquier enfermedad que tanto disrupte en tu vida, por lo que Claro, entiendo. exacto. ¿Y qué tanto altera tu funcionamiento social, personal, de desarrollo, de crecimiento? Sí, porque he visto personas que tienen trastorno bipolar, pero lo llevan de manera como que les afecta muy poco, muy suave, con un par de pastillas y un poquito de terapia, llevan una vida sin mayor alteración. Eso es. Y otras que teniendo el mismo trastorno, que es que no pueden ni trabajar, están teniendo cada 2 por 3 ingresos, y tú dices, ¿y por qué este sí le va bien, entre comillas, y al otro le va fatal? Eso es, ¿no? Pues un poco lo que hablábamos, esa interferencia. Quizá no despunta con tanta intensidad o agresividad y por tanto la persona pues, puede desarrollarse, digamos, con más plenitud o más facilidad, digámoslo como queramos, pero con menos interferencia en cierta manera. Entonces, ahí está la gravedad realmente, ¿no? Del trastorno o de la enfermedad en este caso. Vale, y ahora que hablabas de que, bueno, que salen mitos, ¿cuál dirías tú que es el mito más extendido del trastorno bipolar? O sea, el mito. Uf, no sabría decirte Sé que realmente. hay un montón, pero que alguno que diga, este es el como que el que más tienen. Pues, pues fíjate, yo creo que anteriormente decíamos, y de ahí la confusión con el mito de que, pero esto es una persona que hoy es una persona y mañana es otra, ¿no? No, ese mito ahí tan Personalidad generalizado, fragmentada, ¿no? sí, y tan abstracto, ¿no? Un poco aterrizado. Yo creo que ese es el mayor mito, pero esto es más personal mío, que es lo que yo oigo en la calle. Y por eso lo traigo aquí, que creo que es el mayor mito que yo considero que hay y se confunde mucho. Personalidad es una cosa y hay los trastornos de personalidad. Aquí hablamos de un trastorno afectivo y por afecto hablamos no solo de la emoción, sino también de la energía, del comportamiento y de la mente, ¿no? Es algo mucho más amplio. Entonces diríamos que ese es quizá posiblemente el mito, ¿no? Muy bien. Y el trastorno bipolar, ¿cómo se diagnostica? ¿Quién lo diagnostica? Bueno, aquí va a depender, también es cierto, de cómo sea la legislación de cada país. Si atendemos a países europeos, latinoamericanos, generalmente suele diagnosticarse por la rama de la medicina, en este caso por la especialidad en psiquiatría, ¿no? El psiquiatra es Un psiquiatra. quien va a diagnosticar de forma oficial el trastorno. Pero bueno, aquí puede haber también, o no exime que un profesional de la psicología pueda diagnosticar y de ahí que se haga una derivación, porque también hacemos evaluaciones, ¿no? Los profesionales de la psicología diagnosticamos, pero quizás, digamos, a efectos oficiales, si hay ese diagnóstico por parte de la psicología, tendría que derivarse a psiquiatría para hacer esa comprobación, ¿no? Por así decirlo, y dar un diagnóstico considerado el oficial, ¿no? Pero los conocimientos que tenemos son los mismos porque son los mismos manuales. Pero ya digo, en resumen, el psiquiatra es el que en los centros hospitalarios o centros de salud el que va a diagnosticar. Bien. Bueno, y leyendo, informándome sobre el trastorno bipolar, veo que hay varios tipos. O sea, que no es un trastorno bipolar, que está, por ejemplo, el trastorno bipolar el tipo 1, el tipo 2, los cicladores rápidos, y que se habla últimamente de un tiempo para acá ya más sobre un espectro bipolar que sobre como casillas, ¿no? Exacto, esto es así. Se está reclamando de hecho, desde el campo de la psiquiatría y la psicología, bueno, en general, desde el campo de la salud mental, que se hable más de espectro
que de categorías, porque al final las categorías lo que pretenden es discriminar unos tipos de otros y a veces hay límites confusos. El espectro elimina estos límites confusos y permite, digamos, situar a la persona dentro de un continuo, por así decirlo, ¿no? Imaginemos una línea donde nos situamos cada uno y cada una en ese continuo. ¿Por qué? Porque al final el tratamiento sigue la misma línea, seas tipo 1, tipo 2 o ciclotimia, estos 3 tipos que hay, sigue la misma línea, ¿no? Con lo cual, ¿por qué hablar tanto de categorías separadas? Claro, en cierta manera, por otro lado, también hay que defender que esas categorías nos permite conocer mejor cómo es el trastorno bipolar en cada persona e incluso la posible gravedad. No deja de ser una guía que nos ayuda a ir reconduciendo. Entonces, bueno, está este dilema sobre la mesa. Al margen de este dilema, que quizás da para otro podcast, ¿no? El hablar sobre si espectro o categorías, es cierto que los manuales ahora tienden hacia más la dimensionalidad, ¿no? Este continuo que hablábamos. Tenemos 3 tipos. Hablabas de ciclación rápida, etcétera. Es que hay que tener en cuenta que para los tipos, o teniendo en cuenta cada uno de los tipos, en esos tipos hablamos de ciclos. Ciclo depresivo o ciclo maníaco o eufórico. Para estos ciclos lo que tenemos son especificadores, que es, yo puedo ser tipo 1, tener ciclos depresivos o tener ciclos de ser tipo 1 de manía, pero con ciclación rápida. Es decir, es un especificador que le puede dar gravedad o no al trastorno. Hablando antes, retomando lo de la gravedad. Esto es como si vamos a un juicio, ¿no? Se le acusa a alguien y tiene los atenuantes, ¿no? Son como añadidos que especifican la forma en la que se representa ese ciclo depresivo, ese ciclo maníaco hipomaníaco. Bien, teniendo en cuenta esto, como hablamos, ciclación rápida, estacional, con melancolía, con ansiedad, bueno, pues hay un montón ahí de especificadores. Lo que tenemos dentro de estos 3 tipos es el tipo 1, que despunta con una manía y puede haber también despuntado con episodios depresivos previos o posteriores. El tipo 2 tiene episodios depresivos, igual que en el tipo 1, pero digamos que aquí no hay una manía, hay una hipomanía, que es de menor intensidad. Ese exceso de energía es de menor intensidad. Y luego tenemos la ciclotimia, que la ciclotimia, digamos que es el tipo en el que la persona puede estar, vamos a decir, navegando con cierta sintomatología depresiva sin cumplir una depresión, pero que le genera interferencia en su vida, durante más de 2 años, con algunos periodos de estabilidad, o bien al revés, navega como en una hipomanía subclínica, por así decirlo, sin cumplir esos criterios, pero que le genera interferencia y se mantiene más de 2 años. Esto es el criterio. Claro, cuando hablamos de espectro, quizá matizaríamos esto. Pero en suma sería esto, ¿no? La ciclotimia. No deja de generar interferencia, es de menos intensidad, tanto el episodio depresivo como el hipomaníaco, pero la persona no puede desarrollarse como quisiera. Y digamos que esos serían los 3 principales tipos de trastorno, con sus especificadores. Los específicos cada uno. Y bueno, ya que vamos al psiquiatra, que también lo complementamos con la opinión de un psicólogo clínico, especialista, ahora viene la parte de, me acaban de diagnosticar con trastorno bipolar. Eso, si no lo conoces, te cae como una losa encima que no esperabas. Y es donde la gente se pregunta, lo primero, ¿tiene cura? Y segunda, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Me voy a quedar sin trabajo? ¿Me voy a quedar sin familia? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué le dirías a esa persona, una persona que acaba de ser diagnosticada? Bueno, pues como bien dices, si no lo conocías, no lo esperabas, es una losa importante, un punto de inflexión porque genera un desequilibrio, ¿no? Rompe todas tus expectativas de vida, tus objetivos y claro, puede ser pues un peso muy importante. Hay que diferenciar también de la otra parte, ¿no? Personas que más o menos ya lo iban intuyendo, algo le habían dicho, había buscado información y entonces les da una sensación de liberación porque ya saben lo que tengo, ya sé lo que es
y quizá no tiene tanto peso ese diagnóstico que lo puede tener después, ¿no? Cuando ya, bueno, lo conoces y empiezas a conocerlo y a mirarlo de otra manera. En ambos casos tiene al principio, quizá pueda ser liberador o no, y sí que es cierto que quizás más a la larga pues no deja de ser un peso importante. Pero ¿qué podríamos decir con este nuevo diagnóstico? Bueno, sobre todo lo importante, claro, es difícil, ¿no? Porque aquí depende de cada persona y del momento. Pero sobre todo reconfortar en términos o en el sentido en el que, a pesar de que sea un diagnóstico que le tengamos o tengamos una visión o una connotación muy negativa, darle esperanza de que se puede convivir con este trastorno bipolar, a pesar de que pueda tener a lo largo de mi vida recurrencias, pero que también el conocerlo me va a ayudar y el tener ese diagnóstico me va a ayudar a saber cómo mi comportamiento se puede estar alterando y quizás a autorregularme y a llevar un tratamiento, y que se puede tener una vida estable en la que yo me pueda desarrollar, ¿no? Sí que es cierto que estas esperanzas están bien, pero hay que ajustar expectativas. Hablamos de cura o no cura. Bueno, hay que ser realistas. Actualmente, y digo actualmente, no tenemos una cura, pero igual que no la tenemos para la diabetes, igual que no la tenemos para muchas enfermedades. Sin embargo, las tenemos más normalizadas. Indicarle que normalizará el trastorno bipolar cuando lo conozca, y que cuando lo vea con nuestros ojos verá que es posible convivir con ese trastorno bipolar, a pesar del sufrimiento de una depresión y a pesar del comportamiento que podamos tener en una euforia, ¿no? Y que el diagnóstico lo que le va a facilitar es quizá conocerse más a sí mismo, ¿no? Y poder aprender más de sí mismo y del mundo que le rodea, y autorregularse. Y creo que esto es una parte positiva, es decir, en toda enfermedad o trastorno siempre va a haber una parte positiva, siempre. Lo único que, bueno, nos enfocamos al peligro para sobrevivir a ese peligro. Estamos diseñados para eso, por supervivencia, pura y dura, ¿no? Esto que dices es muy cierto y era una pregunta que pues ya se ha resuelto, que es que la gente cuando recibe el diagnóstico se suele sentir asustada o liberada, porque como dices, ya muchos intuían que les pasaba estas cosas, veían los síntomas, se sentían identificados y el hecho de que te digan, pues sí, es esto lo que te pasa, pues quizá dices, pues mira, no estaba, no estaba loco y al menos ya sé el simple hecho de encontrarle causas pues a problemas o actitudes que tenías, que interiorizabas, que dices, es que yo estoy mal, es algo mío, estoy defectuoso, pero realmente te das cuenta que es porque es una enfermedad, algo externo. Totalmente. Y ahí es donde hablamos de que este diagnóstico y el conocer el trastorno bipolar te permite entender quizás esos comportamientos a los cuales asumías y interiorizabas como que eran tuyos, y realmente eran porque había un trastorno bipolar que no te permitía tener un funcionamiento ajustado, ¿no?, a lo que se espera pues, de una persona en una sociedad. Aquí sí que diría algo más, añadiendo a qué le diríamos a una persona. Intentar razonar sobre la culpa cuando estemos en depresión por no poder atender a las obligaciones, o cuando estemos tras una euforia por lo que hayamos hecho. Discrepar de esa culpa, ¿por qué? Porque nadie elige un trastorno bipolar. Nadie elige estar en una euforia, en hipomanía o manía, con un exceso de energía, o nadie elige estar caído de energía y de estado de humor en una depresión. Por lo tanto, no somos culpables de lo que podamos hecho o hayamos hecho en esos episodios. Ahora bien, si somos responsables de conocernos, conocer el trastorno, seguir un tratamiento e intentar que no se den esos episodios para nuestra propia salud y Claro. nuestro propio crecimiento, pero culpabilidad nadie lo elige. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta y que lo tengan en cuenta nuestros oyentes, ¿no? Que aquí la Y culpabilidad no cabe. quita la culpa porque al final la culpa no sirve, no sirve para nada. No ayuda, y luego pues no tiene fundamento en este caso, no está fundamentada. Y pues bueno, pues una vez esto que le dice a la persona, tienes un diagnóstico en bipolar,
¿cuál suele ser digamos, el tratamiento más estandarizado? Entiendo que tomar medicación, ir a terapia. Sí, principalmente, y aquí también un poco cuando hacías la pregunta, ¿no? De es más grave, menos grave, también depende un poco de la gravedad, pero bueno, en términos generales, lo ideal es el tratamiento farmacológico porque nos va a ayudar a regular esos aspectos que no controlamos, que es la neuroquímica propia del cerebro, que es la que se desequilibra, ¿no? En esos mecanismos, pues biológicamente el fármaco está orientado a ayudarnos a estabilizar ese aspecto. Y luego el tratamiento psicológico, ¿no? Para conocer a través de la psicoeducación como herramienta principal, qué es un trastorno bipolar, cómo puedo manejarlo, identificar las fases de inicio, ver pautas de autorregulación, manejo de estrés, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que el tratamiento combinado, psiquiatría y psicología, bueno, pues es el que está mostrando más efectividad a largo plazo. Y yo soy de la idea de que un tratamiento, pues precisamente combinado en farmacología y psicoterapia es lo ideal porque estamos en pleno siglo XXI y todavía hay personas que se creen o que tienen muy metido en la cabeza que al psicólogo solo van los locos, ¿no? Y que si ya te estás medicando para algo y te está funcionando, ¿para qué vas a terapia? Se sigue viendo ir a terapia todavía como una pérdida de tiempo y de dinero más que como una inversión a largo plazo, que es como yo lo veo particularmente. Sí, posiblemente exista esta visión, porque también y esto también tiene mucha culpa el cine, ¿no? En las películas se ha caracterizado siempre como psicólogo, el diván, te sientas y a Ya se ha charlar acostado. ahí de la vida y los problemas. Bueno, Y el psicoanálisis, siempre ponen el psicoanálisis. y siempre ponen psicoanálisis cuando realmente hay corrientes también efectivas, etcétera. Bueno, sin discrepar el psicoanálisis, que tiene también su parte buena, como todo, y otras corrientes su parte negativa, en fin. Pero no reduzcamos todo al diván y a sentarse en el diván, ¿no? Es mucho más que eso. ¿Qué pasa? Que es cierto que estamos muy acostumbrados y cada vez más en esta sociedad, y quizás esto es más una percepción mía, a lo inmediato, a lo fácil, a lo rápido. ¿Y qué es más fácil, inmediato y rápido? Me doy mi pastillita, me la tomo y espero a que pase algo. Pero es que, claro, resulta que los medicamentos por sí solos muchas veces necesitan también de que yo haga algo. Ese de que yo haga algo es un cambio de comportamiento. Y ahí es donde el profesional de la psicología tiene mucha implicación. El conocer cómo puedo hacer ese cambio, cómo puedo cambiar sabiendo qué es lo que tengo y, bueno, todo ese componente, entre otras cosas, va a ayudar a que no solo la medicación por sí sola haga algo. De hecho, los estudios que nos dicen que la terapia psicológica y farmacológica o psiquiátrica es más efectiva que solo el medicamento. Esto está demostradísimo, y no solo en el trastorno bipolar, en otros trastornos, ¿no? Entonces creo que hay que empezar a eliminar esa visión de reduccionista con el fármaco vale y ya, bueno, sin más, no hace falta que haga nada más, porque necesitamos un cambio en nuestro comportamiento y el psicólogo, el profesional, es el que va a estar ahí, ¿no? Para entender y ayudarte a comprender ese comportamiento y cómo manejarlo, cambiarlo o modificarlo en este caso, ¿no? Muy bien. Y bueno, entiendo que entonces también en psicoterapia el terapeuta o la terapeuta te da quizá herramientas que no te da el psiquiatra. El psiquiatra te dice, pues mira, te doy estas pastillas, te administro esta farmacopea, pero que a lo mejor un psicólogo o una psicóloga te ayuda pues a conocerte, a reconocer tus propios síntomas, a hacer cosas que no tengan que ver con la farmacología. Eso es, hay que entender que sobre todo el tratamiento psicológico es un proceso. Y como proceso no es algo que hagas en una sesión y que te den la herramienta y el elixir mágico el psicólogo y digas, bueno, pues si ya hago esto, ya con esto mejoro, más el fármaco mejoro. Desgraciadamente no funciona así, pero no por la terapia psicológica, sino por el funcionamiento del cerebro.
Funcionamiento del cerebro, bueno, pues hay un aprendizaje, hay efectos, condiciones, condicionamientos, etcétera, que necesitan para el cual el proceso de cambio quizás es más a largo plazo. ¿No? Es como si vamos al gimnasio y esperamos que en 2 semanas baje 5 kilos. Bueno, sí, es posible, ¿no? Si Sí, no como absolutamente nada. pero es Pero muy extremo. es muy extremo, ¿no? Todo tiene un proceso, pero el proceso, ¿por qué? Para que luego se mantenga mejor o durante más tiempo esa mejora. Entonces, tenemos que entender la psicoterapia como un proceso en la que, como bien dices, ¿no? Vamos a estudiar sobre todo ese trastorno bipolar, vamos a aprender a manejarlo, a autorregularnos y luego también vamos a ayudar a manejarnos con ese, y lo hablábamos antes, ¿no? En otras preguntas, a manejarnos con nuestro entorno social y nuestro ambiente, y a que ese entorno social y nuestro ambiente saber manejar el impacto que nos genera. No solo conocer el trastorno bipolar, sino también los aspectos psicosociales y ambientales. El profesional de la psicología también va a ayudar en esto con las herramientas que son herramientas, como decía, no hago la herramienta y ya, esto es el elixir, funciona todo. No, es una herramienta que se ha de mantener, se aprende y se ha de ir y seguir realizando a lo largo de tu vida, durante toda tu vida, porque además son herramientas que muchas veces no solo sirven para manejar el trastorno bipolar, sino también te pueden servir para manejar otros aspectos, ¿no? de tu vida y otros síntomas, pues, como puede ser con la ansiedad o aspectos de este tipo. Sí que es cierto, defendiendo un poco esa labor del psiquiatra, que el psiquiatra no, a veces no solo se limita a dar esta medicación, el psiquiatra también apoya paralelamente o complementariamente al psicólogo, porque también entiende la enfermedad y te puede devolver información en términos psicoeducativos y ayudarte también a entender esto, ¿no? Pero quizás la intervención no es tanto desde un proceso, sino desde una titulación farmacológica acompañado de una información o formación psicoeducativa, ¿no? Sobre el trastorno, es decir, nos complementamos dentro de una línea de tratamiento. Sí, entiendo. Y a grandes rasgos, en líneas generales, ¿cómo se podrían detectar indicios de alguna subida o hipomanía o bajada de presión y qué se puede hacer así en general? Pues en rasgos generales, sobre todo lo que más representan las personas suele ser alteración en el sueño inicialmente. Inicialmente el sueño empieza a alterarse. Esto puede variar, es decir, generalizar a todos los trastornos bipolares, pues como hemos dicho, cada uno tiene su diferenciación, ¿no? Pero suele estar relacionado con, en el caso de la manía, hipomanía, con empezar a perder horas de sueño y notarte como con mucha más energía. Te ves como con más energía, como con una sensación de que puedes con todo, de que no hay emociones negativas, de que todo es quizás más agradable de lo habitual y de forma mantenida. Entonces, ahí es donde, digamos, podemos identificar que empezamos a subir demasiado. Claro, esto es difícil decir, joder, pero si estoy bien y funciono bien, ¿por qué me voy a autorregular, no? Claro, y también, ¿cómo te das cuenta en que estás realmente sintiéndote mejor por algún cambio de factor en tu vida que te ha ido a mejor y que realmente sientes que estás mucho mejor que hace unos meses y que te encuentras bien, que te encuentras muy estable, muy contento, a cuando ya es algo que empieza a ser patológico? Claro, porque lo importante, y ahí decíamos, ¿no? La figura del psicólogo o psicóloga lo que te va a enseñar es cómo es tu estabilidad, cómo Mm. es tu, vamos a decir, tu normalidad, porque cada uno tenemos nuestra normalidad, cómo es tu normalidad frente a qué no es normalidad, es decir, trastorno, para que tú puedas ir en esos momentos en los que quizás hay una línea difusa entre normalidad y lo que empieza a ser patológico, como decías, discriminar. El profesional de la terapia te va a ayudar a discriminar adecuadamente para que tú empieces a observar ese comportamiento que se mantiene en el tiempo, recordemos, más de una semana, de forma muy frecuente y fuera de lo habitual. Y ahí es donde tú vas a poder discriminar de esa normalidad tuya y empezar a tomar acciones, que puede ser reajustar medicación o reajustar medicación e ir haciendo alguna pauta conductual que consiste en adaptar tu día a día para autorregularte.
estábamos hablando de la manía y hipomanía, pues esa autorregulación, por ejemplo, puede pasar sobre todo en evitar sobreestimularse con cosas, pues con exceso de actividades, que lo que hagan es que fomenten esa energía o exceso de energía se mantenga. Y en el caso de la depresión, ¿cuál sería, digamos, un indicador? Bueno, que quizá pues también un poco relacionado con el sueño, que duermo más de lo habitual, me empieza a costar más hacer las cosas de mi día a día, noto como un poco más de apatía, pierdo esa percepción de agradable o gratificación o satisfacción en las cosas de forma un poco sutil. Claro, esto puede ocurrirnos 1 o 2 días, pero si ya se mantiene. Y entonces aquí lo que podemos hacer de nuevo también quizá reajustar la medicación con nuestro profesional de la psiquiatría y empezar a realizar pautas de conductuales para, las pautas en ambos casos están orientadas a adaptarte a ese momento en el que tú estás de la mejor manera posible. No se trata de dejar de hacer cosas o de hacer muchas en una depresión o una euforia, sino se trata más bien de adaptar lo que estás haciendo al estado en el que te encuentras. Falta energía o exceso de energía. Y ahí es como te vas regulando, principalmente. Esto en Muy términos generales, ¿eh? bien, sí, claro. Y además de, bueno, pues la medicación, la psicoterapia, la psicoeducación, ¿hay factores o actividades que te puedan ser de ayuda? Por ejemplo, siempre, aunque no tengas alguna enfermedad mental, siempre se le dice a la gente, pues, come bien, haz ejercicio, muévete, medita. ¿Hay alguna de estas cosas que sean particularmente beneficiosas? Pues como bien dices, muy estudiado también es el ejercicio. El ejercicio mantenido como un hábito, que no tiene por qué ser, y diferenciamos ejercicio y deporte. El deporte es hacer una actividad concreta, tenis, pádel, fútbol o correr o nadar, del ejercicio que puede ser salir a andar o también dentro de un deporte, ¿no? Pero en términos generales el ejercicio tiene unos beneficios prácticamente a todos los efectos psicológicos y médicos, porque ayuda mucho a autorregular el sueño, a autorregular el metabolismo, a autorregular aspectos de estado de ánimo, neuroquímicos, fisiológicos, etc. Entonces, digamos que como estilo de vida el ejercicio es fundamental. Decías la alimentación. Es cierto que los trabajos en nutrición todavía quizá puedan estar verdes, de qué alimentos pudieran ser factores de riesgo y protección, no queda claro, pero sí que es cierto que, como todo, los excesos alimentarios no son buenos porque pueden generar desequilibrios. Véase, si yo me tomo 5 cafés al día, que es un estimulante excesivo, esto no es bueno para un estilo de vida para una persona que tiene un diagnóstico de trastorno bipolar. Pero entonces, ¿dejamos de tomar café? No, podemos tomar nuestro café al día, pero de una forma regulada. 4 o 5 pues quizás es demasiado. Bebidas energéticas, por ejemplo. No es recomendable las bebidas energéticas, y menos cuando estemos en esos inicios o en esas fases. Personas que están en depresión y dicen, bueno, pues voy a intentar tomar café, así me activo. Bueno, esto es un error. ¿Por qué? Porque al final estos estimulantes alimenticios, bebidas energéticas o cafés, por ejemplo, tienen un efecto depresor cuando no los estás tomando. Entonces, digamos que está contraindicado. No es tanto lo que tomo, sino lo que hago. Lo que hago. El ejercicio es lo que hago. Y luego, bueno, el estilo de vida, pues también hay cosas que quizás no podemos elegir, pero podemos intentar elegir, que es el apoyo social, el círculo social, ¿no? Un círculo social estable pues ayuda también, ¿no? a estos aspectos. Es cierto también cosas que podemos elegir, el trabajo, los horarios del trabajo. Claro, cada persona puede soportar más o menos estrés, entonces aquí cada uno va a elegir un poco qué campo laboral le puede beneficiar o no para su estabilidad. Pongo un ejemplo claro. Trabajos que, por ejemplo, que tienen horarios de nocturnidad. Esto está contraindicadísimo para el trastorno bipolar. Por los ritmos circadianos y biorritmos y Exacto, todo, ¿no? completamente, porque ahí hay unas alteraciones biológicas que tenemos que evitar. Entonces, en la medida de lo posible, nuestro estilo de vida se tiene que ajustar a aquellas condiciones que alteren lo mínimo posible nuestro componente biológico. Como decías tú, ciclo circadiano,
a efectos vitamínicos, hormonales, dentro de que hay aspectos que no están bajo nuestro control y esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Claro, y en esta parte ahí yo veo una dificultad muy grande de gente que, pues, como dices, tu entorno, lo que tomas o dejas de tomar, imagínate que, pues, el alcohol no es un buen aliado del trastorno bipolar, de, bueno, de ninguna enfermedad mental realmente. Y y te quedas en el, ¿qué hago si la gente a mi alrededor me está presionando, me está preguntando que por qué no bebo, que antes sí bebía y ahora no? Y existe esa presión, que esto se engancha mucho con una siguiente pregunta, que es, eh, ¿qué pasa cuando ya sé lo que me pasa y lo que tengo que hacer y lo que tengo que hacer? ¿Me lo guardo y no digo nada y estoy fingiendo o lo comunico abiertamente y ya me dejan, digamos, en paz? Es decir, ¿qué haces? ¿Mejor me lo guardo, no digo, y me tomo la cerveza sabiendo que me va a hacer daño? ¿O directamente lo digo, mira, tengo esta enfermedad, no puedo beber y ya no te están molestando más? Eso es siempre hay un debate ahí muy grande. Sí, es un dilema, ¿no? Pero bueno, retomando un poco lo que decías, es cierto que hemos nombrado el café, no hemos nombrado, obviamente, consumo de sustancias y alcohol, efectivamente eso prohibido completamente. ¿Esto quiere decir que no nos podemos tomar un vino o una cerveza? Sí, podemos tomarlo, siempre que estemos en esa fase de estabilidad, fuera de episodios, ¿vale? Eh, y bueno, de forma moderada, de forma responsable, es posible. Lo ideal, pues no tomar, claro, pues sería un estilo de vida súper sano, diríamos, o sano realmente, ¿no? Como queramos verlo, esto es discutible. Pero bueno, en la medida del posible, si lo podemos evitar mejor, pero que no exhibe que nos podamos tomar en algún evento o situación, pues una copa, una cerveza, etcétera. O sea, Y que Nochevieja te dejan tomarte una copita de vino, de sidra, de champán, eso lo que es. sea. Es decir, una copa no va a hacer que tú tengas un brote. Pero Ahora, muchas sí. 6 7 sí, efectivamente, ¿no? Eso es cuando hablamos pues con moderación, con moderación. Bien, retomando, claro, a la presión que me puede ejercer la gente, el estigma que hay, ¿no? Hacia el trastorno mental y más hacia el trastorno bipolar. ¿Lo digo, no lo digo? Bueno, al final esto es algo más íntimo y personal de cada uno y cada una. Y va a depender sobre todo también de la confianza y el vínculo afectivo o unión que tenga con esa persona como para poder decírselo porque esa persona a mí me transmite seguridad. Yo creo que esa es un poco la valoración que deberíamos hacer, ¿no? De tal manera que yo sé que esa persona va a entender y a validar que yo tengo un trastorno bipolar y que puede ser mi fuente de apoyo. Claro, cuando no tenemos esta bidireccionalidad, pues nos suscita la duda de si lo digo o no lo digo. Pero esto ya es algo íntimo de cada uno, del arriesgar o no a decirlo y que pueda tener una repercusión negativa. Indistintamente de este pensamiento anticipatorio, por así decirlo, ¿no? A esa consecuencia y que por eso no lo digo, siempre me lo transmiten las personas que con trastorno bipolar, no deja de ser liberador el decirlo. No deja de ser liberador porque te quitas esa presión de tener que estar guardándolo y mostrar una fachada que a lo mejor Claro. tú en ese momento pues estás bajo de ánimo y estás haciendo un esfuerzo importante, ¿no? Entonces, no deja de ser liberador. ¿Qué ocurre si obtenemos un feedback, ¿no? Muy negativo de esa persona? Bueno, pues en el peor de los casos, quizá no es la persona con la que merezca la pena tener una relación social y en el mejor de los casos yo me he liberado y me he quitado esa presión. Pero insisto, esto ya es algo más íntimo y que la persona Personal de cada va quien. a valorar en función de la relación afectiva y emocional que tenga, ¿no? Con la otra persona, obviamente. Claro, sí, sí, es ya algo muy personal de cada quien, como digo yo, salir del armario de las enfermedades mentales. Y bueno, respecto a lo que hablábamos y que mencionas de el entorno y la red social de la persona, ¿cuál sería la mejor manera o la mejor forma en que las personas cercanas a la persona que afectada con trastorno bipolar, ya sea
su familia, sus amigos, sus compañeros, su pareja, ¿cuál es en grandes líneas lo mejor que pueden hacer o cómo podrían ayudarle? Pues mira, la mejor ayuda empieza por conocer qué es un trastorno bipolar. Porque así estos referentes o estas personas de apoyo van a poder entender y ayudar mejor y sobre todo también decíamos, ¿no? El trastorno bipolar tiene un impacto también en las personas del entorno. Van a poder mejor entender y manejar ese impacto. Sí, Entonces, claro, sobre porque todo, a ellos también les afecta, o sea, es como totalmente, un enfoque sistémico. Lo que pasa aquí totalmente, mueve a este y al otro, ¿no? La eso teoría es. de cuerdas, por decirlo así. Totalmente, totalmente. Entonces, claro, en ese sistema todos necesitamos conocer qué es el trastorno bipolar. Más allá de lo que hablábamos antes, de que la persona que lo sufre me lo transmita. Es decir, yo también tengo que conocerlo y tengo que ser, o quizá lo ideal es que sea proactivo para conocer qué es el trastorno bipolar con esa persona. Entonces, lo importante es esto, sobre todo, principalmente. Más allá de esto, bueno, pues es decir, las figuras de apoyo tenemos una limitación porque hay aspectos en los que quizá tenga que intervenir un profesional, ¿no? Cuando ya son episodios agudos, pero lo hablábamos como factor de protección, si yo entiendo y valido a la persona que tiene un trastorno bipolar y me lo explica y me informo, yo voy a ser también una fuente y un factor de protección ya partiendo desde ese punto. Y podré interpretar de otra manera que la persona no se levante de la cama o que la persona me hable sin filtro en una discusión cuando está en manía y no tomármelo y ni darle tanta importancia. Entonces, claro, el conocer ya el trastorno bipolar por parte de las figuras de apoyo ya facilita un cambio y, por Sí, tanto, una interacción mucho más adaptada a esos momentos con la persona que lo sufre. Entonces, yo creo que eso es lo principal. Eso es lo principal. Más allá de eso, pues bueno, si la persona con el trastorno bipolar está en tratamiento, lo ideal, pero esto ya depende del profesional, es que los familiares tengan alguna sesión con el profesional para que le pueda dar pautas, que pueda reorientar, resolver dudas, más allá, ¿no?, de informarnos en documentos o en guías, ¿no? Y eso o que sería. incluso si la persona está mal, por ejemplo, la persona, su referente, entre y sepa, por ejemplo, cómo administrarle la medicación Eso es. o asusarle a que venga, vamos a hacer ejercicio o sea un poco como de, a ver, en casos muy graves sí que puede la persona perder totalmente el juicio con la realidad y la persona referente pues tiene que entrar y hacer pues de cuidador total y de hasta tomar decisiones por la persona. Claro, es cierto que la figura de apoyo tiene que querer. Y ahí tenemos que ser, las figuras de apoyo tenemos que ser humildes y respetuosos y querer apoyar. Porque si no, entonces, si lo hacemos quizás más por obligación o porque no nos queda otra, quizás ahí no estemos validando y ayudando como de una forma empática. Esto es importante. Entonces, creo que las figuras de apoyo también tienen que hacer ahí como un insight, ¿no?, una introspección y decir, bueno, quiero y quiero por algo, ¿no? Al final es una muleta. Cuando alguien se parte una pierna, pues esa muleta es nuestra figura de apoyo. Y en ese sentido, pues lo que decías, obviamente en estos episodios va a ayudar a la persona, pues por ejemplo, ayudarle a salir, a hacer tareas, actividades cuando está en depresión o ayudarle a autorregularse en una manía o hipomanía completamente. Importante también conocer esa pauta farmacológica y aquí sería sesión con el psiquiatra porque claro, quizás en depresión a mí se me puede olvidar tomarla o a lo mejor me estoy durmiendo más de lo habitual, no me levanto a la hora de tomármela, bueno, pues el familiar puede ser también un apoyo, pero tiene todo el sentido del mundo. Porque, y hacíamos ese símil con me rompo una pierna. Yo me rompo una pierna, me cuesta más subir unas escaleras, aunque tenga las muletas. Bueno, pues a lo mejor viene un compañero y me ayuda a subir esas escaleras y lo subo con más facilidad. Bueno, el trastorno bipolar te lleva a esto, te lleva a que tú no, y por eso hablábamos, ¿no?, de que es trastorno y enfermedad, hay una alteración del funcionamiento de la persona para la cual necesita apoyos. Bueno, pues estas figuras nos pueden ayudar a ese momento. Es decir, ¿la persona se vuelve un poco más dependiente de los apoyos? Sí, eso es lo que nos hace humanos. Bueno, pero todos necesitamos ayuda
En algún y momento, ayudamos en algún momento de nuestra vida. totalmente. Bueno, ya que hemos visto la parte, digamos, más negativa, digamos, entre comillas, de tener trastorno bipolar, pero es cierto que tiene o puede tener una parte positiva. O sea, ¿cuál sería esta que podríamos sacar o aprender del trastorno bipolar, de tenerlo? Pues aquí te voy a responder en función de lo que me dicen mis pacientes, que creo que es la mejor respuesta. Creo que hacemos, sí, yo creo que sí. ¿Qué me dicen? Dicen, bueno, el trastorno bipolar es algo que me ha pasado, ha sido un peso, un punto de inflexión, pero me ha ayudado a conocerme mejor. Esto lo he oído muchas veces en consulta y cuando me lo llevo a casa y pienso, digo, pues es que es verdad. Vivimos en una vida en la que trabaja, hace esto, muy encasillado todo, a gran velocidad, ¿no? Es como los caballos que llevan los cueros en los ojos para Sí, no para ver no el ver. entorno y centrarse en el camino y se olvidan de que es un caballo, ¿no? Pues nos olvidamos muchas veces de que somos personas y quiénes somos. De hecho, a veces también está, cuando tengo primeras consultas, me dicen esta afirmación, ¿no? Digo, bueno, ¿y cómo es tu estabilidad? Dice, es que no sé ni quién soy. Claro, si ya venimos un poco de nuestra vida habitual, perdiendo un poco esa noción de quiénes somos, el trastorno bipolar te ayuda a hacer una autoobservación, vamos a decir, muy fina, muy quirúrgica sobre uno mismo y su comportamiento y funcionalidad, lo que te permite es esa parte muy buena, que te conoces muy bien y aprendes a autorregularte, a manejarte muy bien. En muchos casos mejor que una persona sin ningún trastorno. Y esto creo que es algo positivo porque al final uno y una tiene las riendas de su vida. A pesar de que puedas tener sus episodios, vas a tener las riendas de tu vida. Y cuando adquieres esta sensación, pues bueno, yo creo que la persona ve el trastorno de otra manera, no con una connotación tan negativa como la que tenemos, ¿no? Y de ahí el estigma también. Y el autoestigma también pasa por esto, por verse uno mismo como bipolar. No, uno mismo es uno mismo, es Juan, Pepe, Pedro, Ana, María. Luego está ese Y trastorno. tengo el pelo de este color, tengo esto así, me gusta esto y tengo trastorno bipolar, como una cosa más en mi vida, no que te defina. Completamente. Entonces, no te define el trastorno bipolar. Y la parte buena es que esto, que ese diagnóstico te ayuda a definirte quién eres. Y esto es importante, ¿no? Me pasa mucho. Cuando termino la primera entrevista clínica con la pregunta de ¿cómo te definirías? Es que nunca, no consigo que nadie se defina. Nadie se define. Les cuesta mucho. Y hago luego otras dos preguntas y más o menos. Pero nadie consigue definirse. Definimos muy bien otras cosas y a otros, pero nosotros A mismos no. nosotros, a nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el trastorno bipolar tiene esta parte positiva que es muy buena porque va a inferir o influir en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Claro, entonces es esto, o sea, este autoconocimiento, esta autogestión, aunado a llevar una adherencia adecuada a tu tratamiento farmacológico, a tu tratamiento terapéutico, hacer las recomendaciones, pues tenemos, digamos, todos los factores para que una persona pueda vivir su vida, pues lo más normal del mundo. Y digo normal entre comillas porque para cada persona y hoy en día decimos qué es lo normal, Eso es. pero más que normal diría satisfactoria, ¿no? Esa es la respuesta, satisfactoria. Hay una rama de la psicología, que es la psicología positiva, que ahora mismo lo que atiende es a que tú puedes tener un síntoma de la depresión, o puedes tener síntomas de la depresión, pero considerar que tienes una vida satisfactoria. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible? Es posible. Requiere mucho trabajo, es un proceso, pero es posible. Vamos a las enfermedades. Personas que puedan tener una diabetes. No son felices a pesar de diabetes, pueden serlo. Personas que le hayan tenido un problema y les falten las piernas, no son felices por no poder andar, pueden serlo. Es decir, yo puedo tener impedimentos en mi vida, pero puedo no dejar de ser feliz o tener una vida satisfactoria, como dices, perfectamente. Siempre y Un cuando, poco en claro, línea. yo me responsabilice también de
lo que hacen, lo que decías, ¿no? Adherencia al tratamiento, estilo de vida, etcétera. Es decir, esto no viene solo, ya que esto es una realidad, la persona tiene que hacer y ese hacer le puede llevar a tener una vida plena perfectamente y a pesar de las recaídas y a pesar de los episodios. Sí, yo lo veo un poco como un poco la filosofía estoica, ¿no? De que no puedes controlar qué es lo que sucede, pero sí puedes controlar cómo reaccionas a ello. Y sobre todo la pregunta es, si no lo puedo controlar ni tengo poder para controlarlo, ¿cómo puedo adaptarme? ¿Y cuál será la respuesta? Bueno, la hemos desvelado en las preguntas, ¿no? Es decir, cuando teníamos episodios, no es dejar de hacer o hacer mucho, es adaptarme al estado en el que estoy, aunque sea mínimos. Y ahí voy haciendo lo que mi cuerpo, energéticamente hablando, ¿no? Y afectivamente hablando, me permite hacer. Entonces, esa manera de adaptarte es lo que te permite ver que merece la pena estar aquí, que puedo convivir con un trastorno bipolar y que a pesar de esto puedo tener una vida plena, ¿no? Eso es. Y a pesar de todo, se puede tener una vida plena. Bueno, se puede, se puede. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este episodio tan esclarecedor. Así que, Mateo, muchas gracias nuevamente por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros y de compartirnos toda esta información tan valiosa que esperemos que llegue a mucha gente y a quien la necesite. Gracias a ti, Gloria, por esta oportunidad, este espacio que creo que es muy importante y espero, como bien dices, que llegue a muchas personas y que les ayude en cierta manera, ¿no? A convivir con este trastorno. Muy bien. Pues muchas gracias, Mateo. Hasta luego.